Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. En esta mañana damos gloria y honra al Señor porque nos permite estar una vez más en su casa bendita, dispuestos a aprender en este estudio de la escuela dominical, ya que este es un estudio bien precioso, como todos los estudios. Han estado bien lindos, bien maravillosos, y este no es la excepción. Amén. Vamos a estar hablando de la visión y el llamado a Ezequiel, un tema muy profundo, muy precioso que el Señor nos da en esta mañana para estudiarlo. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, el párrafo, los versículos que nos tiene la clase de hoy. Es el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Ezequiel. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí le voy a ir indicando a qué verso nos movemos si no tiene su libro de escuela dominical. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios así: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Estamos en el capítulo 1, versículo 3, perdón. En la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino ahí sobre él la mano de Jehová. Verso 4. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Verso 5. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Nos vamos al versículo 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu le movía que anduviesen. Andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Verso 15. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. Verso 16. Y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Verso 20. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde los movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Capítulo 2, verso 2. Y luego que me habló, entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Verso 3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Verso 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Capítulo 3, verso 3. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Verso 11. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permites, oh Dios de gloria, dar inicio a esta clase de escuela dominical. Padre Santo, que seas tú, Señor, dando la sabiduría, dando el entendimiento,
para que nosotros podamos, oh Dios de gloria, entender de qué se trata, oh Dios mío, tu palabra en esta mañana, oh Dios de gloria. Unge con tu Espíritu Santo a la congregación, oh Dios de gloria. Unge a los que están viendo, oh Dios eterno, en vivo, y a los que van a ver después en digerido, Dios mío. Dales esa sabiduría, Padre Santo, para poder entender. Y a mí, Señor, dame, oh Dios de gloria, gracia para poder decir, oh Dios Santo, lo que tú tienes en esta clase para tu pueblo, según mi entender, oh Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Una clase muy preciosa, hermano, porque el llamamiento de Ezequiel, un llamamiento como el de Jeremías, lo que acabamos de terminar de estudiar, unas clases muy tremendas, profundas. Dios tratando con su pueblo rebelde, pueblo que no quería nada con Dios, que se apartaron a tal grado que ya no escuchaban, ya no querían saber nada. Y Dios siempre tratando con su gran amor, con su grande misericordia, siempre tratando con el pueblo. Gloria al Señor. Dice la narración, dice el verso central, Jesucristo llama, la verdad central, Jesucristo llama a sus discípulos a llevar con paciencia las dificultades a medida que lo siguen. O sea, conforme va transcurriendo el tiempo, conforme vamos en el camino del Señor, Él nos va dando la paciencia, nos va dando la gracia para poder continuar hasta adelante. Versículo clave es Ezequiel 2:2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Gloria al Señor. Precioso. Dice, Ezequiel es único entre los profetas del Antiguo Testamento. Ningún otro profeta tiene visión tan detallada e intrigante. Y pocos profetas encarnan su mensaje de una manera más personal y sacrificial que él. Anteriormente estudiamos el llamado del profeta Jeremías y vimos cómo Dios eligió a este joven para un ministerio poderoso, pero difícil, no iba a ser cosa fácil. En un momento crucial en la historia del pueblo de Dios, en la lección de hoy estudiaremos el llamamiento de Ezequiel, que fue un contemporáneo de Jeremías. Sus ministerios fueron similares, pero se realizaron en diferentes lugares. Mientras que Jeremías todavía predicaba en Jerusalén, Ezequiel ministraba al pueblo de Dios en el exilio. Porque acuérdense que ya se lo habían llevado prisioneros. En Jerusalén había quedado pues la gente pobre, la gente que no tenía mucho entendimiento y no tenía muy buen soporte, porque el don Nabu no era tan lento. Nabucodonosor se llevaba lo mejor y los pobres ahí los dejaba, se llevaba los inteligentes, los ricos. Esa gente era la que se llevaba al cautiverio, gloria al Señor. Y estamos viendo que Jeremías y Ezequiel eran profetas contemporáneos, al mismo tiempo ejercían su ministerio en diferentes lugares. Jeremías en Jerusalén y Ezequiel en el exilio, allá con los varones que se habían llevado al exilio. Gloria al Señor. Jeremías enfrentó dificultades y oposición, pero fue sustentado por la fortaleza de Dios, así como su fervor por el llamado de Dios en su vida. Gloria al Señor. Amén. Cuando Dios llama a su siervo, a su sierva, hermanos, le da la fortaleza, lo prepara. Amén. Gloria al Señor, para que pueda ejercer bien el ministerio. Y de eso se trata esta clase. Las visiones que tuvo Ezequiel, que era la misma presencia de Dios, la misma gloria de Dios manifestándose a él y con su Espíritu Santo fortaleciéndolo. Aleluya. Para que él pudiera ejercer el ministerio. Gloria al Señor. Dice, como Jeremías, Ezequiel provenía de una familia sacerdotal. Sin embargo, a diferencia de Jeremías, la familia de Ezequiel todavía
servía en el templo en el momento del exilio babilónico. El mensaje de Jeremías comenzó como un precursor del exilio, mientras que el mensaje de Ezequiel comenzó después del inicio del exilio. En 597 a.C., Nabucodonosor llevó al rey de Judá, Joaquín, cautivo a Babilonia, junto con 10,000 judíos de la clase alta de la sociedad de Jerusalén. Era lo que le estaba diciendo, que Nabucodonosor se llevaba lo mejorcito, gloria al Señor. Como era la práctica habitual, dejaba en la tierra solo a los pobres. Entre los exiliados estaba un sacerdote sadoquita llamado Ezequiel. Los babilonios, llamados caldeos en la versión Reina Valera, instalaron a este joven sacerdote en un pueblo llamado Tel Aviv, en el canal de Quebar, a unos 222 kilómetros al norte de la ciudad capital de Babilonia. Y dice Ezequiel 3:15, cuando Ezequiel tenía 30 años, Dios agregó al oficio de profeta a su llamado sacerdotal. Como sacerdote en la tierra de los caldeos, Ezequiel sería la persona a quien los judíos en el exilio acudirían a buscar de orientación, y como sacerdote y profeta, un día Ezequiel tuvo una visión de Dios acercándose en la distancia. Aquí vemos donde el Señor le da la visión a Ezequiel. Dios apareció en una forma que estaba asociada con su presencia salvadora y liberadora, algo muy alentador y que necesitaba los exiliados de Judá. Fue una visión impresionante. Qué precioso, hermanos, esa visión que tuvo Ezequiel. La presencia del Señor fue precedida por una nube enorme que resplandecía con relámpagos. Esto es lo que se llama una teofanía de tormenta. Cuando el Señor se aparece así con relámpagos, y dice que cuando se mueve como relámpagos, rápido y con mucha resplandor, mucha luz. Amén. Algo muy alentador. El Señor fue precedido por una nube enorme que resplandeció con relámpagos. Esto es lo que se llama una teofanía de tormenta. Una teofanía de tormenta es una manifestación de Dios visible o tangible. Tal teofanía es una imagen familiar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Salmo 18:7 nos dice David, siempre narra de que el Señor aparecía como relámpagos, que aparecía de una manera, hermanos, sobrenatural, para que se entendiera. Gloria al Señor. Dice, cuando Dios se acercó en la nube de la tormenta, su poderosa presencia derrota al enemigo y libera a su pueblo. La visión de esta nube con toda seguridad llenó el corazón de Ezequiel de esperanza y gozo. El pueblo de Dios estaba cautivo en el exilio, pero Dios tenía el control y el poder para liberarlos. Gloria al Señor. Siempre Dios tiene todas las cosas bajo su poder, bajo su control. Nada se hace si Dios no tiene el control en él. ¿Por qué? Porque Él tiene control de todo en absoluto. A Él no se le escapa nada. Hay gente que piensa que, no, fue la casualidad. No hay casualidad. En Dios no hay casualidades. En Dios todas las cosas son en orden y bien hechas. Gloria al Señor.
En el segundo tema que tenemos es de los 4 seres vivientes y el trono de Dios. Esto está en Ezequiel del 5, capítulo 1, versos 5 al 28. Dice: la visión de Ezequiel es la descripción física más clara de querubines en la Biblia. Llevan en alto el trono de Dios, transformándolo en un carro de guerra. Dentro de la nube, Ezequiel vio a 4 criaturas extraordinarias con características tanto humanas como animales. La forma básica de cada criatura era humana, pero cada una tenía 4 caras: la de un hombre, un león, un águila y un buey. Además, cada criatura tenía pezuñas como de becerro, manos humanas y 4 alas, 2 de las cuales estaban elevadas y tocaban el ala del ser a su lado. Más tarde Ezequiel reveló que estas criaturas eran querubines. En el capítulo 10, verso 1, ahí explica que eran querubines, gloria al Señor. Los serafines que aparecen en la narración del llamamiento de Isaías son similares en algunos aspectos. Los serafines tienen 6 alas, mientras que los querubines de Ezequiel tienen 4. Pero se describen con menos detalles. Una cosa está clara: la concepción pagana, póngase atención en esto, la concepción pagana de un querubín como un hermoso y regordete bebé con alas está lejos de ser precisa a lo que en realidad es un querubín. Porque ese es un concepto equivocado, erróneo, que tiene la gente pagana de un querubín. Gloria al Señor. Dice: los querubines a menudo se asocian con el trono de Dios, como los vemos en este pasaje. Quizá el ejemplo más familiar de esto es el arca del pacto. Si usted se recuerda, el arca del pacto tenía querubines arriba, que extendían sus alas y lo cubrían el arca. Gloria al Señor. Dice que estaban flanqueadas por querubines en ambos extremos con sus alas extendidas y tocándose por encima del propiciatorio, o sea, la tapa de la expiación. El arca representaba el trono de Dios, al que sostenían las alas de los querubines. Varias veces en el Antiguo Testamento se dice que Dios está entronizado entre los querubines, sin duda aludiendo al arca del pacto. Muchos eruditos creen que el propósito de los querubines era proteger el trono de Dios y otros lugares sagrados, como por ejemplo la entrada al huerto del Edén, que Dios puso querubines. Y aparte de los querubines puso una espada. Amén. Para que protegiera, que no se pudiera regresar a Adán y Eva y todos los de ellos, ¿verdad? Entonces Dios dijo: no, vamos a poner querubines a que cuiden y vamos a poner una espada para que esté alrededor del jardín. El verdadero enfoque de la visión de Ezequiel no eran los querubines, sino el trono de Dios y aquel que estaba sentado en él. Ese era el enfoque principal. Los querubines, como acabamos de leer, ellos se encargaban de cuidar, de proteger, de ayudar, de hacer todo lo que ellos tenían que hacer para proteger el trono de Dios. De este trono irradiaba la gloria de Dios, un tema central del libro de Ezequiel. Ezequiel pasó a describir el trono de Dios
que los querubines sostenían desde debajo. El trono tenía 4 ruedas y dentro de cada una había otra rueda, probablemente en ángulo recto. Estas ruedas permitían que los querubines movieran el trono hacia adelante o hacia los lados, a semejanza de relámpagos. Imagínense, hermano, cómo era esta visión. ¿Qué era lo que Ezequiel estaba mirando? Cómo se movían las ruedas, cómo se movían los seres vivientes, y cuando ellos se movían, las ruedas se movían con ellos también, y se movían como relámpagos. O sea, yo no alcanzo a imaginar mirando eso, y que iba a entender. O sea, para entender eso es que se necesita el Espíritu Santo de Dios. En cualquier dirección, sin girar, porque acuérdense que tenían cuatro lados. En cada lado había una cara y había manos, como de humanos. Amén. Caminaban hacia adelante sin girar. El trono se asentaba sobre una superficie de cristal semejante, de cristal que se asemejaba al cielo. Parecía estar hecho de una piedra preciosa de color azul oscuro, conocida como lápiz lazuli. Eso viene siendo el zafiro, que dice la Biblia. Amén. Viene siendo el color zafiro. Lo describe aquí, que se conocía como lápiz lazuli. Dios mismo estaba sentado en el trono. Era de apariencia humana y parecía de ámbar reluciente desde el trono hacia arriba y como una llama encendida desde los lomos hacia abajo. La gloria divina rodeaba el trono y tenía la apariencia de un arco iris. Qué precioso. Amén. Precioso lo que Ezequiel miraba en esta visión. O sea, que había resplandecencia suficiente, había fuego, amén, había relámpago, había arcoíris, o sea, algo precioso, el trono de Dios. Amén. Porque dice que era el trono de Dios, ahí donde iba sentado el Señor, y él estaba viendo esto. Gloria al Señor. Dice, el hecho de que el trono de Dios pudiera aparecer en una tierra lejana indicaba que la soberanía de Dios se extendía a toda la tierra y no estaba confinada al templo. Por lo tanto, Dios le mostró a Ezequiel que él estaba tan presente con su pueblo exiliado como lo estaba con los que todavía permanecían en Jerusalén. Y estaba designado a Ezequiel como su mensajero para convocarlos a la fidelidad. Bueno, ahora, hay un contraste ahí, porque el pueblo no quería saber nada. El pueblo era rebelde. Y Dios estaba preparando a Ezequiel para ese ministerio, para esa misión que lo estaba mandando. Porque le dijo que fuera y que les hablara. Ahora, ¿cómo iba a convocar al pueblo a la fidelidad? Ese era el reto. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo le haríamos nosotros si fuéramos a un lugar donde no quieren saber nada de Dios? En absoluto. ¿Cómo? Pedir la guianza de Dios y luego hablar. Hay un testimonio, hermano, de que un hermano en Guatemala deseaba servirle al Señor con todo el corazón. Y él pues no tenía recursos. Se rebuscó y anduvo viendo la manera de cómo hasta el fin llegó a la capital. Y preguntando, dio con el seminario. Y habló con el decano y le dijo que él quería servirle al Señor, pero que quería prepararse bien. Bueno, después de controversias y retrasos y
oposiciones y todo, lo lograron dejar entrar. Después de los 3 meses, le dijeron, bueno, llegó el día de ir al campo. Dijo él, amén. Hacían papelitos de lugares donde se habían cerrado iglesias o lugares donde no se había predicado el evangelio, y cada uno de los estudiantes sacaba un papel y donde le tocaba, allá iba. Y a él le tocó un lugar, dice, lejísimo. Y preguntando, y él le dijo, ¿y cómo me voy? Yo no tengo dinero, no tengo nada. Dice, hermano, pues es que todos se proveen para hacer la obra misionera. Digo, no, pues yo no tengo. Y hablaron entre los líderes y dijeron, bueno, para irle le vamos a dar. El regreso es por fe. Y dijo el hermano, amén. Y ahí va preguntando y llegó, dice que lejísimo es el lugar. Pero cuando entró al pueblo, le dieron el nombre de un hermano que ya casi no se sabía de él, nomás el nombre tenían en la dirigencia del instituto. Y cuando llega, pregunta por él, dice, ¿usted es el hermano fulano? Sí. Dice, ¿dónde está la iglesia? Porque a mí el Señor me ha mandado a ministrar. Y dice el hermano varón, dice, la iglesia hace 7 años se cerró, dice, y yo fui el último que me caí, ahí estaba haciéndole frente, pero ya, aquí, nada. Dice que el hermano le dijo al Señor, Señor, ¿qué tú quieres? El Señor le dijo, predica. Y le dijo al varón ese, le dijo, bueno, con usted voy a empezar, reconcíliese. Y vamos empezando aquí. El día siguiente, que era domingo, salieron a buscar niños para darle la clase. Y hermano, cuando él estaba haciendo eso, todo el mundo se le opuso porque era un pueblo de caldeos, puros brujos. Ahí todo el mundo era brujo. Y hermano, empezó, para no hacerle tan extenso el testimonio, ahí se levantaron 3 iglesias en ese lugar. El Señor obró de una manera tan especial que los brujos se arrepintieron. Pero él tuvo que pasar por experiencias tremendas, y luego vamos a tener tiempo para contarles más de ese testimonio que es precioso. Hay que sufrir. Decimos nosotros en un término, no sé si sea correcto, pagar el precio, porque en realidad el precio ya lo pagó el Señor. Amén. Lo que nos resta es obedecer. Pero, hermanos, cuando Dios lo manda a uno en un lugar o a gente que no quiere saber nada de él, no es fácil. Eso le tocó a Jeremías, eso le tocó a Ezequiel. Sufrir, padecer por la causa de Dios, porque Dios lo había mandado a hacer eso. Gloria al Señor. Dice, vamos a seguir aquí después de la fidelidad, porque Dios le da su mensaje a los siervos fieles. Amén. Mientras Jeremías predicaba en Jerusalén, manteniendo al pueblo de Dios responsables del pacto, Ezequiel predicaba el mismo mensaje en Babilonia. Dios siempre hablará y siempre confiará su mensaje a siervos fieles. Porque un siervo infiel no va a poder cumplir con lo que el Señor le mande. Entonces el Señor lo prepara para que sea fiel. Amén. Y que sea constante. Amén. Y que esté dispuesto a que cualquier oposición o a cualquier adversidad que venga siempre esté adelante, enfrente, amén, cumpliendo con el propósito que Dios le ha dado, le oigan o no le oigan. Amén. Gloria al Señor. Los líderes, vamos a la segunda parte. El tema es lleno del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Ezequiel 2, del 1 al 5. Gloria al Señor. Voy así dándole rapidito porque quiero terminar toda la clase. Gloria al Señor. Amén. Que aquí hay mucho en donde pararse, donde quedarse platicando un buen rato. Pero, hermanos, el ser lleno del Espíritu Santo es una cosa fundamental. Amén. Es un asunto que sin eso no se puede. No podemos. Especialmente que somos carne. Y la carne siempre está mirando para abajo. Pero el Espíritu mira hacia arriba. Gloria al Señor. Dice,
Los líderes ejecutivos o políticos a menudo tienen un portavoz que está autorizado a hablar en su nombre. Cuando Dios eligió a Ezequiel como su portavoz, puso su espíritu en Ezequiel para ser un instrumento eficaz en la mano de Dios. Debemos entender que solo cuando somos ungidos con el Espíritu podemos ser aptos para el servicio. Dios se dirigió a Ezequiel como hijo de hombre. Note que esta frase aparece más de 90 veces en el libro de Ezequiel. Algunos pueden equiparar esto con el título Hijo del Hombre. Esa es otra cosa. Cómo se aplica a Jesús en los evangelios, por ejemplo, aleluya, en Marcos 2:10. Voy a pedir a hermana María, le voy a dar el privilegio que me busque Marcos 2:10 y lo lea. Gloria al Señor. Ahí nos da una enseñanza clara de cuando se refiere al Hijo del Hombre y cuando se refiere a Hijo de Hombre, que es diferente. Hijo de Hombre es una cosa, Hijo del Hombre es otra cosa. Gloria al Señor. Marcos 2:10. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. La palabra de Dios así dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta de lo que es el Hijo del Hombre? Aleluya. Es Jesús. Nadie más puede llevar ese título, nadie más puede llevar ese nombramiento así de Hijo del Hombre, porque ese es un término mesiánico, ese es un término solo para el Señor Jesús. Cuando se trata de otra persona, dice Hijo de Hombre, dando hincapié, dando énfasis a la humanidad del ser. Entonces, dice así, tenga en cuenta que la frase aparece más de 80 veces en los evangelios. Sin embargo, tal conclusión sería errónea. El título Hijo del Hombre aplica a Jesús, tiene trascendencia mesiánica. El término aplicado a Ezequiel enfatizaba su humanidad más específicamente. Dios estaba enfatizado de la debilidad de Ezequiel y la necesidad de la fortaleza y el empoderamiento divino. O sea, Ezequiel necesitaba eso. Jesús no, Jesús lo tenía. Él era. Gloria al Señor. Entonces, dice, el Espíritu entró en mí y me afirmó sobre mis pies. Ezequiel 2:2. Llenar el profeta del Espíritu y ponerlo de pie indica que Dios lo estaba preparando para la acción y capacitándolo para realizar la tarea a la que fue llamado. No era tarea fácil. En el Antiguo Testamento, como en el libro de los Hechos, el otorgamiento del Espíritu indica el poder para el servicio. Además, en el Antiguo Testamento la profecía está específicamente ligada a la operación del Espíritu. Moisés dijo, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Eso lo encontramos en Números 11:29. El profeta Joel previó un día en que el Señor derramaría su espíritu sobre toda lengua, gloria al Señor, sobre toda carne, sobre toda la gente, gloria a Dios. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, gloria a Dios. Joel 2:28.
El profeta Miqueas declaró: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. Los creyentes pentecostales de hoy todavía esperan el empoderamiento del Espíritu y anticipan la unción de Dios para el servicio. Gloria al Señor. O sea, sin la unción del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Ninguna encomendación el Señor va a dar si no estamos ungidos y llenos con el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Habiendo llenado al profeta con su espíritu, Dios le comisionó. Ezequiel informó: oí al que me hablaba. El llamado de Ezequiel vino de Dios, quien dijo: yo te envío. Ezequiel no se nombró a sí mismo, fue un hombre enviado por Dios. No era como los falsos profetas de quienes el Señor dijo: no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Me acuerdo de los profetas que decía el rey: vengan y profetícenme. Ellos ya sabían que es lo que el rey quería oír y les decía lo que el rey quería oír. Pero cuando llegaba el siervo de Dios y le decía lo contrario, decía: este no me gusta. Quítelo de aquí de frente de mí porque yo no lo quiero oír a este. Nunca me trae bendición. Pues es que andaba mal. Andaba mal el rey. ¿Cómo le iba a llevar bendición el profeta de Dios? Le daban bendiciones a sus profetas, cosas que Dios no hablaba. Es lo que estaba diciendo la palabra aquí. Corren, van y dicen lo que yo no les he dicho porque yo no les hablé. Gloria al Señor. Hablar sin temor es el siguiente tema. O sea, hay veces, hermanos, que nosotros vamos a lugares donde el ambiente es pésimo. Lo puede sentir. Uno sabe. Llega y mira, ya nomás con verlos ya uno dice: aquí el asunto no está fácil. Pero para eso es la unción del Espíritu Santo. Porque cuando se siente esa opresión, entonces hay que interceder. Entonces hay que clamar y hay que buscar la manera de cómo realizar la tarea que Dios nos ha encomendado. Porque acuérdense que a nosotros Dios nos ha encomendado una tarea. Y es llevar el Evangelio. Hablarle a toda criatura. ¿Lo hacemos? Qué pregunta más indiscreta. Bueno. es tremendo. Dios, aleluya. Tremendo porque, hermanos, el enemigo nos pone tantas ocupaciones que, hermano, mire, nos pone una cosa, nos pone otra y cuando determinamos y decidimos, nos avienta una más fuerte. Y cuando ya estamos listos para hacer lo que el Señor nos manda, ahí le viene la prueba. Siempre ha sido así. Antes yo siempre alegaba con esto. A la hora que ya estábamos listos para irnos para la iglesia, llegaba la visita. El pariente que nunca había llegado, llegaba. Y no, pues que como no es cristiano y hay que atenderlo, nos quedamos ahí: perdóname, Señor, pero tú sabes que tengo tiempo de no verlo. En lugar de decirle: ¿sabe qué, pariente? Mire, a buena hora llegó, vámonos para la iglesia porque nosotros vamos para allá. Amén. Pero regularmente no hacemos eso. ¿O será que solo yo soy? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el asunto, digo, hermano. Sí, es cierto lo que usted está diciendo, hermano, porque cuando nosotros, ellos saben que nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y el enemigo es astuto, pero yo tuve que romper ese cordoncito que me atoraba para cuando yo venía a la iglesia, empezaba a venir, llegaba la visita. Y entonces un día yo dije: yo, ¿por qué voy a estar haciendo el cumplimiento a las visitas? Si yo sé que ellos no me traen nada bueno, yo me voy a donde yo sé que voy a recibir algo bueno. Yo los invitaba: si no quiere, pues aquí está su casa, aquí quédense, Dios los bendiga, yo me voy. Yo los dejaba, porque yo sabía que yo tenía mejor lugar donde ir a recibir algo. Amén. Y desde entonces ya, pues el que me visite, si es cristiano, se viene, y el que no, ahí está mi casa, que se quede. Que se quede. A orar por ellos, que el Dios tenga misericordia. Tenga misericordia, Un día ayude. Amén. sienten lo mismo de venir a la casa del Señor. Gloria a Dios.
Es que son decisiones que uno tiene que tomar. Amén. Decisiones fuertes. Sí. A veces es como uno siempre se va por lo humano, dice, no, es que es vergonzoso. ¿Qué van a decir? Yo soy cristiano y vienen a visitarme y en lugar de atenderlo me voy para la iglesia. Sí, pero Hay que discernir y hay que decidir sí. qué es lo que nos conviene, Exacto. qué es lo bueno, Sí. qué es lo que debemos hacer. Es decisión que nosotros tenemos que tomar. Amén. Y yo tuve que hacer como la hermana también, tomar mis decisiones. Porque ahorita es tiempo de irnos a la iglesia, si gusta, vámonos a la iglesia y luego ya disfrutamos toda la tarde si quiere, y si no, pues se queda aquí o viene otro día. Pierde uno amistades, pierde uno familiares, pero pues, Pero hay que hacerlo. pero hay que hacerlo. Sí. Así pasó con nosotros cuando fuimos recién salvos. Llegó una amistad de la familia que se conocen desde Perú y llegaron a la casa y le dijeron a mi mamá, teníamos tiempo de no verlos, pero ya mi papá murió y ellos dijeron, vamos a sacar las muchachas. Y llegaron y le dijeron, Alicia, queremos llevar a las muchachas a Disneyland. Y dice, no, hoy día es iglesia, no se puede ir a Disneyland. Y dice, bueno, vamos a dejar que ellas digan qué quieren hacer. Entonces me preguntan, ¿dónde quiere ir usted? ¿A Disneyland o a la iglesia? Dije, ¿a la iglesia? Luego Aleluya. dice mi hermana que estaba menor, decía, yo quería ir a Disneyland, pero pues como pues ya, pero se enojaron, dijeron, no, mira cómo usted tiene las muchachas en la iglesia y usted Gloria a Dios. no las deja que se vayan a divertir ni nada. Y fue la última vez que los vimos, jamás volvieron a vernos. Sí, hay que decidir. Sí. Tenemos que decidir, tomar decisiones, y a veces las decisiones Pues, hay familias, amigos que se pierden, pero nosotros tenemos que tener la firmeza y la confianza en quién creemos y a quién le servimos. Aleluya. Amén. Porque mire, hermano, antes, yo no sé si todavía sucede porque estoy desconectado de eso, pero antes había gente que era el mundial, se quedaban en casa por ver el partido. Sí. No venían a la iglesia. Cierto, sí. Bueno, esto hace años, ahora no sé si todavía lo hacen. Me imagino que todavía, porque ese mal espíritu siempre anda por ahí rondando. El Señor lo reprenda, Amén. porque la casa del Señor es primero. Así es. Amén. Cuando no podemos, sabemos que no podemos, nuestro corazón está allá en la iglesia, pero nuestro cuerpo no puede. No puede ser. Eso es diferente. Nosotros en nuestro espíritu nos estamos gozando. Y ahora que tenemos las redes sociales, mejor, porque no podemos, nos conectamos y ahí estamos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dice el tema así. Aunque cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, a veces nos preguntamos cómo recibirán nuestros oyentes el mensaje de Dios, el mensaje que Dios nos ha dado. Al observar el pecado y la rebelión que nos rodean, podríamos dudar que lo que digamos o hagamos marcarán una diferencia. Al ser comisionados para comunicar el mensaje de Dios, Ezequiel enfrentaría burla, persecución, desánimo y rebelión, porque el pueblo no quería nada. A la luz de esto, Dios le advirtió al profeta que no dejará que esas cosas le distrajeran de su misión, porque él tenía una misión que cumplir. Amén. Habiendo obedecido el mandato de Dios de ir, Ezequiel debía darles mensajes. Dicho de otra manera, la misión de Ezequiel era expresar las palabras de Dios y no las suyas. Como mensajero de Dios, no poseía autoridad independiente. Debía comunicar la palabra de Dios sin agregar, ponga atención a esto, restar o distorsionar nada. Hay veces que uno dice, no, pues, si les digo cómo está escrito,
hijo del diablo, se oye feo, no, pues hijos del enemigo. Es lo mismo, pero no es lo que dice la palabra. Amén. Como les digo a los grandes inteligentes, los que sabían toda la Torá y los que enseñaban la ley y le escribían y todo. Padre del diablo. Les digo, porque vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois. Me imagino que no les cayó en gracia. No se han de haber sentido muy contentos los escribas y los fariseos. Amén. Pero el Señor les dijo la verdad, Amén. sin ofenderlos, porque eso es lo que era. Pero ¿cómo que son? Sí, ustedes me quieren matar. Son hijos del diablo. Si fueran de Dios, entonces me recibirían, porque yo de Dios vengo. Él me ha mandado. Amén. Ese es otro tema que ya me voy yendo por allá, que está tan bonito. Es que cuando el Señor habla, hermanos, es Amén. precioso. Amén. Nosotros también estamos llamados a proclamar el mensaje de Dios, no nuestras opiniones o ideas. Si bien no somos profetas como Ezequiel, tenemos una palabra segura de Dios. Las Sagradas Escrituras, como mensajeros fieles de Dios, debemos tener cuidado de no alterar sus palabras o sustituirlas por las nuestras. Somos enviados a un mundo que está muriendo por falta de la verdad que nosotros poseemos. Nuestro papel es simplemente comunicar el mensaje salvador de Dios a quienes lo necesitan. En la parte 3 vamos a ver la advertencia sobre un ministerio difícil para Ezequiel. O sea, pero ya va advertido, ya va preparado, ya le dijeron, ¿verdad? No es cosa de que lo avientan así a la zumba marumba como muchos lugares en Latinoamérica entrenan a los soldaditos 1 mes, 2 meses, 3 meses y a la guerra, especialmente cuando están en conflictos internos o cosas así. Terrible, pero Dios no. Dios nos prepara. Cuando Él nos va a mandar, Él nos prepara primero. Y de hecho a nosotros nos ha dado el poder y la autoridad ungiéndonos con su Espíritu Santo. Nos ha dado la Que eso es. La unción del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y mi hermano, ahí no hay diablo que se oponga. Si uno está ungido, si uno está preparado en el Señor, que el Señor lo haya preparado, no hay más. Amén. Dice, a la mayoría de nosotros se nos enseñó desde niños a no hablar con la boca llena. Pero en este pasaje Dios le ordena a Ezequiel llenar su boca para expresar las palabras de Dios y no las suyas. A nosotros también se nos ordena llenar nuestro ser con la palabra de Dios. Después de darle a Ezequiel su comisión profética, Dios le mostró otra visión. Una mano extendida hacia él que sostenía un rollo. En la época de Ezequiel, la mayoría de los rollos estaban escritos en papiro, aunque también se usaba rollo de cuero o pergamino. Normalmente tales rollos estaban escritos solo en el lado en que las fibras de la pulpa del papiro corrían horizontalmente. El reverso del rollo del papiro, donde las fibras corrían vertical, rara vez se usaba. El hecho de que este rollo tuviera escrituras en ambos lados indicaba que el mensaje que tenía era extenso. De hecho, consistía de cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. Eso era lo que llevaba Ezequiel al pueblo. ¿Por qué razón? Porque el pueblo no quería nada con Dios. No querían saber, no querían oír, no querían ellos saber absolutamente nada de Dios. Y Dios insistía en su gran amor y en su gran misericordia hablarles.
darles a entender que Él siempre ponía profeta en su pueblo. En su pueblo, amén. Que el pueblo siempre tuviera profeta. Eso era lo que Dios estaba tratando de darles a entender a ellos. Estas sombrías profecías probablemente fueron anuncio de juicio dirigido al reino de Judá, que enfrentaban destrucción en un exilio eminente. Ya ellos eran esclavos, prácticamente, ya estaban presos, estaban exiliados de su tierra. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor había conquistado la tierra. Él había conquistado todo. ¿Se acuerdan que él sitió y se vino contra ellos y les ganó? Y se llevó lo mejorcito que habíamos dicho para allá. Amén. Dice, a Ezequiel se le dijo que comiera el rollo. Este contenía la esencia de su mensaje a la nación. También lo podemos ver, y esto sí me gustaría que me ayuden, hermano. Lo vamos a leer en Ezequiel 3.1. Si me ayuda, hermana Angélica, por favor. Ezequiel 3.1. Ezequiel 3.1. Amén. Ezequiel 3.1. 3.1. Hermana María, Jeremías 15.16. ¿Ya? Amén. Ezequiel 3.1. Amén, hermana. Sí. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. ¿No me salió uno, hermano? Solo el 1. Que lo vuelvo a leer. Sí. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Aleluya. Amén. Jeremías 15.16. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mi hermana Rosemary, ¿me ayuda? Sí, hermano. Apocalipsis 10, del 8 al 11. Aleluya. Dice, y fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, y Jehová Dios de los ejércitos, Dios de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Fíjense qué precioso. La palabra de Dios es dulce. Aleluya. En lo que la hermana leyó es gozo, paz, fortalezas, ánimo. Amén. Es de todo para nosotros. Aleluya. Y en Apocalipsis 10, versículo 8 al 11. Amén. Dice la palabra del Señor: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Hermanos, Dios. Aleluya. al comerlo Ezequiel estaría digiriendo el mensaje, haciendo parte de su propio ser. Los cristianos de hoy también están llamados a digerir la palabra de Dios para que nos transforme y se convierta en parte del tejido de nuestro ser. Aunque el mensaje de Ezequiel era severo y sería un trago amargo para sus oyentes, porque ellos no querían saber, ya lo dijimos. Sí. Fue en mi boca dulce como miel. La dulzura de Dios preparó al profeta para la amargura y el rechazo de la oposición y le permitió resistir. Nosotros también somos llamados a veces a proclamar mensajes que pueden parecer ofensivos
para los oyentes, pero podemos pronunciarlos debido a la dulzura de la presencia de Dios que nos acompaña. Porque es necesario estar llenos del Espíritu Santo, porque eso nos da gracia. Y por dura que parezca la palabra, cuando la escuchan, ponen atención. Amén. Se torna dulce para ellos. Yo conozco un predicador que él dice las verdades claras, pero con una gracia que la gente la recibe y lo acepta y entiende de qué se está hablando. Digo, Señor, aunque sea poquito de eso, para que cuando hable, hermanos, se pueda entender y que la gente no se ofenda. Que no se ofenda, porque si se ofenden, entonces el asunto agarra otro rumbo. Y el mandato de Dios es: lleva la palabra con el propósito de que agarren el buen rumbo, el buen camino, la buena orientación. Ya si de ellos está el apartarse, hay un párrafo que dice: si yo te digo, ve y dile al impío que se arrepienta, y se arrepiente, estás bien. Si no se arrepiente, tú libraste tu alma. Pero si yo te digo, ve y dile, y tú no le dices, y el impío se muere en su maldad, su sangre voy a demandar de ti. Entonces nosotros no queremos que Dios demande esa sangre de nosotros, sino que les decimos la palabra, les decimos lo que el Señor quiere para ellos. En ellos está el aceptarlo o el rechazarlo. A Ezequiel se le dijo de una sola vez: Ezequiel, ve, ya comiste el rollo, ya tienes mi palabra en ti, ya tienes tu unción que yo te he dado, ve y háblales. De una vez te digo, no te van a oír, no te van a oír, pero tú ve y háblales la palabra que yo te he dado. Amén. Aleluya. Aleluya. Esa ha sido la clase, hermanos, de hoy. Para la honra y la gloria del Señor, Dios quiera que tengamos claro que el Señor nos ha encomendado su palabra para llevarla a la gente que no tiene salvación. Así es que yo voy a pasar el tiempo a mi hermana Rosemary, que me haga el favor de despedir la clase. Gloria al Señor. Una sierva que el Señor tiene aquí por varios años. Aleluya. Ya vamos a celebrar otro año más. Gloria al Señor. Dios la bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga a todos. Damos gracias por la palabra de Dios. Cómo nos alimenta, cómo llena, cómo nos habla, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por nuestro hermano que trajo la clase de esta mañana. Pues desde ahorita, pues yo les digo a las que están aquí, feliz Día de Madre. Aleluya. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que están aquí en esta mañana, los que nos escuchan también, madrecita. Dios la bendiga, Dios la ama y esperamos grandes bendiciones de parte de Dios. Vamos a ser despedidos en estos momentos. Padre, te damos infinitas gracias por tu grande amor y tu grande bondad. Gracias, Señor, porque está en tu palabra, Señor, el arrepentimiento, está la promesa. Padre, muchos de tus profetas lo daban, pero había quienes no escuchaban, no querían escuchar. Y al que escuchaba, tú le dabas esa bendición, Padre. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores nomás, pero que aceptamos tu palabra en nuestra vida. Padre, gracias por esta clase. Te damos la honra y la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar levantando la ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.